Bueno, muchas gracias por estar todos ustedes aquí. Sean de nueva cuenta bienvenidos por parte del equipo contraparte del Estado de México, que honrosamente dirige nuestro director general, el maestro Víctor Manuel Navarrete Villarreal. Me voy a permitir hacer una breve síntesis curricular de nuestro director. Él es licenciado en Derecho con mención honorífica por la UNAM, maestro en Derecho por la Universidad Harvard, en Relaciones Internacionales por la Universidad de Cambridge, en Gestión y Resolución de Conflictos, Mediación por la Universidad de Barcelona. Él se ha desempeñado como servidor público en el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, donde fungió como secretario auxiliar de su presidente. Fue secretario del agente del Ministerio Público en la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República Mexicana. También colaboró en la coordinación de asesores del Procurador General de la República. Actualmente es director general del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México, y hasta septiembre de 2016 se desempeñó como director de mediación familiar en el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Participó como docente en los diversos diplomados en mediación privada organizados por el Centro de Justicia Alternativa y el Instituto de Estudios Judiciales. Asesor de tesis en la segunda edición de Máster en Gestión y Resolución de Conflictos, Mediación, impartido por la Universidad de Barcelona y organizado por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Estuvo en coordinación en la resolución del primer caso de mediación familiar internacional en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores, Autoridad Central Mexicana para efectos de convenios sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Participación activa junto con el titular del Centro del Distrito Federal en los diálogos por la justicia cotidiana convocados por el Presidente de la República, a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Estuvo en colaboración en la redacción del primer borrador de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Ha publicado diversos artículos en materia de derecho internacional y de mecanismos alternativos de solución de controversias. Participó a título personal y como experto internacional en el escrito Amici Curiae en apoyo de la Comisión Federal Electoral. Es miembro fundador del Colegio Nacional de Mediadores Certificados, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y secretario de la rama mexicana de la International Law Association. Les pido a todos ustedes que le podamos dar un aplauso a nuestro director por el trabajo que desempeñaron con este. Gracias, muchas gracias, Claudia. La mitad de lo que dice ahí no es verdad, no es cierto. Sí es verdad, pero parece muy rimbombante. La verdad es que soy su amigo. Soy un convencido de la justicia restaurativa y de la utilización de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Ante todo, me siento, vuelvo a repetir, no me cansaré de decirlo, muy honrado que estén los compañeros de Colombia, los compañeros de Costa Rica, y que podamos compartir lo que hemos hecho hasta ahora en materia de justicia restaurativa. Cubrimos varios puntos de varias materias, por llamarlo de alguna forma, y quisiera ver que empecemos a ver cuáles son los objetivos generales de... Aquí perdón. No. El aparatito. Perdón, A ver, ¿tú me ayudas? Ok. Aquí tenemos en general cuáles los objetivos que perseguimos en justicia restaurativa en el Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa. En primer lugar, hay tres objetivos generales. Uno es reconstituir las relaciones familiares de aquellos que han sido, en general, no especificación de materia, porque puede ser reconstruir los lazos familiares de aquellos que están privados de la libertad y acercarlos a sus familias. En otro sentido, también los lazos familiares de aquellas familias que se han roto los lazos familiares. No tiene nada que ver con lo penal, pero uno de los objetivos principales es decir, la comunidad más cercana, la persona que en un momento dado tiene un conflicto y que interviene en un proceso de justicia restaurativa, lo más importante, su comunidad más cercana es la familia, sin duda. También tenemos que, tratamos de que los ofensores sean reintegrados a la comunidad. Y por último, y no es menos importante, ya lo hablaba muy bien el doctor Sodi, reparar el daño. Y esta es una cuestión muy, muy trascendente. Aquí me permito, antes de entrar al tema, está bien dejarlo ahí, de justicia restaurativa para adultos,
quiero platicarles un poco, una cosa que me llamó la atención de que platicaba el doctor Sodi, y yo estoy totalmente de acuerdo. A nosotros nos interesa que tenga sentido y dar por terminado un conflicto. Al derecho le interesa saber qué pasó. Había un profesor que decía, al derecho le interesa saber quién hizo qué cosa a quién. Mira para el pasado y busca la verdad. Un poquito a lo que hemos tratado de lograr, dicho no en mis términos, precisamente en los términos de Edward de Bono, un pensador americano, que también médico, pero filósofo. Dice, aquí en el litigio de lo que se trata es de tener un pensamiento y un lenguaje adversarial mediante el cual se obtenga la razón, nos den la razón, conozcamos la verdad. La verdad no nos sirve de mucho. En nuestro ejercicio, el ejercicio de la justicia restaurativa, de la mediación y en general de los mecanismos alternativos es el del entendimiento mutuo. Son cosas muy distintas. Si uno lee a Edward de Bono, que no escribió sobre mediación, escribió procesos de pensamiento, describe 4 fundamentales. El pensamiento adversarial, que es el que dice los 3 campeones eran Platón, Aristóteles y Sócrates, y lo que se trata es de poner a pelear argumentos y a ver quién gana. Nunca he visto que mejore la situación cuando alguien gana. Y a veces nos empeñamos en ganar, ya sea en un juicio, en tener la razón. También dice, hay otro tipo de pensamiento que es el pensamiento vertical, que ese también es muy de los abogados, es decir, fijar patrones de conducta o fijar patrones de pensamiento. Eso hacemos siempre en el derecho, es más, eso es la ley, para terminar, es un patrón y los jueces se encargan de que prevalezca, es decir, aplica pensamiento vertical cuando dicen vamos a hacer una sentencia porque es lo que me ordena la ley, que las cosas te regresen al estado de normalidad o a lo que indica la ley. Pero es muy curioso cómo en la justicia restaurativa y en la mediación utilizamos otro tipo de pensamiento, mucho más creativo, y no me dejan mentir, y sobre todo los que manejan todos los pensamientos, los jueces, magistrados, aquí tenemos magistrados, que utilizan los dos al mismo tiempo. A mí me sorprende, porque el otro como que se separa un poco, el pensamiento que llamaba Edward de Bono, pensamiento lateral y pensamiento paralelo. ¿Qué nos interesa con el pensamiento paralelo? Con el pensamiento paralelo ya lo veían desde la escuela de Harvard, por llamarlo de alguna forma, en que dice hay que buscar los intereses, hay que buscar el entendimiento, hay que ser muy respetuoso del otro. Lo que ponemos es al problema aparte de la persona. Eso ya lo decía Roger Fisher y otros autores, decían, vamos a poner al problema separado de las personas. Las personas hay que tratarlas con delicadeza, al problema muy duro. Y en el pensamiento paralelo que se busca es, dice Eduardo de Bono, hay que poner a las personas, con ese tipo de pensamiento trabajan muchos los científicos, ponen a 2 personas a pensar y no se vale contradecirse, ni llamarse la atención, ni pelearse. Piensen por su lado, el problema está ahí, a resolverlo. Y hay otra parte que usamos mucho en la justicia restaurativa, que es el pensamiento lateral, es el pensamiento creativo. Ya lo decía también el magistrado Sodi, si quieres algo distinto, deja de hacer lo mismo. Bueno, lo decía Einstein, creo. En el momento que estamos usando el pensamiento lateral, estamos ideando cosas que no están en la ley, que ni siquiera están previstas por la ley, porque el conflicto la desborda. Y creo que aquí estamos haciendo un esfuerzo antes de entrar, que quería hacer esta introducción de los distintos tipos de pensamiento que usamos y por qué podemos obtener mejores resultados, porque la justicia restaurativa es un intento de entendimiento entre las partes, no de tener razón. Eso es fundamental y creo que ya está más que dicho por el doctor Sodi y por un servidor. Ya vimos los 3 objetivos generales que perseguimos. También, si pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, vamos a empezar a ver esta semana, y es lo que hemos hecho, la justicia restaurativa penal para adultos. En ello nos van a acompañar el maestro Pedro Guerrero y la licenciada Parrazales, para darnos un panorama muy contextual de qué hemos hecho y también una forma preventiva de hacer este tipo de intervenciones. Es decir, no solamente es una justicia restaurativa reactiva, que es la que podemos ver prevista en la ley nacional de mecanismos alternativos, en la ley para adolescentes, es después del hecho reaccionamos. Nos van a ilustrar con un panorama genético y también una parte preventiva que es muy importante. Y se van a ver 2 cuestiones importantes en el sentido de que se puede hacer la justicia restaurativa en internamiento y en externamiento. Eso también nos lo van a platicar los compañeros en los días por venir.
Y en el caso de la justicia en internamiento, es importante, van a ver un caso muy bonito, muy desgarrador, pero que tiene que ver con una persona que, fíjense, si se ha seguido el pensamiento lógico, natural del juicio, la persona de las que van a platicar el caso hubiera acabado en prisión y acabó con un tratamiento médico. Gracias a que una juez, la juez Telma Guzmán, que nos va a acompañar con la mediadora y compañía, gracias a que intervino una facilitadora. Y esto hizo la diferencia en empezar a entender cuál era la situación de la persona que había cometido la conducta antisocial, calificada como delito por la ley penal. Entonces, ese sesgo, esa intervención que se llevó a dar a través de una mediadora facilitadora, logró que se cerrara la pinza, o sea, que trabajaran sincronizadamente, tanto jueza como mediadora, para que el destino de esta persona fuera otro. Realmente, si hubiera terminado sus años en prisión, ya lo platicaron. En externamiento vamos a tener también las prácticas que hemos tenido, créanme, han sido, ahorita me regreso un poco, pero han sido pocas. En externamiento vamos a tener el testimonio, nos va a platicar la compañera Rocío Vázquez sobre un problema que roza en lo comunitario. Pero es importante porque también se puede haber creado algo que se tuvo un problema mucho más grande. Yo creo que es importante tener en consideración estas dos cuestiones que hemos podido trabajar en internamiento y en externamiento. La experiencia reciente ha sido poca, como vieron por el doctor Soy. Las nuevas leyes nacionales, que es ya lo comentaba con usted, creo que en el autobús, eso de hacer una ley nacional es una cosa que no acabo de entender todavía bien. Yo creo que es para pragmatismo político. Muchos de estos, vamos a hablar de consensos, la cuestión penal está muy mal en México, vamos a armarlo a nivel nacional, pero esta ley nacional, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, y nuestra posibilidad de incidir en un proceso penal a través de la justicia restaurativa se vio interrumpida. Antes era mucho más liberal en la intervención, podíamos intervenir incluso antes de la noticia criminal, o podíamos intervenir incluso después de que estaba ya sentenciado el delincuente. Estas leyes que entraron en vigor, una en 2014, otra en 2016, la de adolescentes, nos impidieron tener más experiencia. Se tuvo mucha experiencia cuando había mucha libertad. Ahorita estamos generando los primeros casos. No quisiéramos tener más, pero la verdad es que los últimos facilitadores que fueron certificados como expertos en adolescentes lo hicieron este año, a fines del año pasado. Este año fue que se les dio la certificación y a los mediadores, a los facilitadores penales de adultos apenas el año pasado se les dio su certificación. Entonces tenemos una historia trunca, pero vamos a ver cómo podemos rescatar desde el pasado cosas que se hicieron muy interesantes en adultos, los dos casos que les platiqué ahorita, y también en adolescentes. Parece ser que la ley de adolescentes, aunque bien decía el doctor Sódico, tiene un paso como hacia atrás, de alguna manera. También se inventó, se mejoró lo que se tenía previsto en la de adultos. Está mucho más completa, hay un plan de ayuda al adolescente mucho más claro. Bueno, vamos a hablar algo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, de la que le estuve preguntando al doctor Sódico del artículo 200 para acá, que es muy interesante, a la vanguardia. Eso lo dejamos para el final, por favor. Seguimos en justicia restaurativa juvenil. Aquí vamos a contar con la presencia del magistrado Pichardo, que es un juez de segunda instancia que ha trabajado mucho con adolescentes, está trabajando con adolescentes. Tenemos esa especialidad ya, hemos especializados en justicia para adolescentes, y también regreso al punto de la experiencia que tuvimos antes, no ahora. Tanto el licenciado Guillermo Martínez Delgado como la licenciada Claudia Villavicencio Guadarrama nos van a platicar algunos asuntos que son, aquí decimos, sistema tradicional y nuevo sistema penal. En el nuevo sistema penal tenemos un poco,
pero el tradicional y el inquisitivo, ahí tuvimos una vastísima experiencia con, tanto con la ayuda de, hay más que intervinieron, pero nos van a platicar de eso. Tanto, perdón que me quite los formalismos, tanto Memo como Claudia. No es más fácil, ¿no? Oye, ¿le pasas tantito? ¿Le pasas, Memo? A la que sí. Luego, también tenemos, bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta problemática? Que yo creo que si podemos incidir bien con los adolescentes, vamos a empezar a generar cambios en la sociedad. Al rato les voy a platicar que también tenemos que incidir en la educación, porque si no cambiamos el cassette desde ahorita, desde cuando son muy chicos los niños, no vamos a seguir haciendo más de lo mismo. ¿Cuáles son los objetivos de la ley del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes? La reinserción del adolescente, su reintegración social y familiar en observancia del principio de protección absoluta e interés superior del menor o adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. 2. La responsabilización del adolescente respecto del daño causado a la víctima y su entorno, evitando su reincidencia. Y la otra que es importantísima es evitar estigmatizar. Es algo que cuesta mucho trabajo, pero creo que tenemos las herramientas para evitarlo. Como decía, ahora sí que los clásicos de la justicia restaurativa, tú hiciste algo malo, no eres malo. Es muy distinto decir que tu conducta fue incorrecta a decir que tú eres malvado. Y ahí desde el lenguaje podemos empezar a tener un cambio importante. Bueno, toda esta experiencia acumulada, que otros compañeros fueron también, no hay que dejarlos fuera. Es más, hoy van a visitar ahora que visitan el centro, van a ver a gente que también intervino en la Quinta del Bosque. La Quinta del Bosque es un centro de reinserción de los adolescentes, de hombres y de mujeres. Y realmente es un trabajo muy duro, muy descarnado, porque es doblemente doloroso ver a un adolescente o casi un niño, no lo digo niño en el sentido, lo digo niño en el sentido común de la palabra, ver que pueden hacer atrocidades, ¿no? Y trabajar con ellos es muy duro, y ya nos platicarán tanto Memo como Claudia. Después tenemos, aquí hay que corregirlo, no son dos jurisprudencias, la justicia restaurativa en materia familiar. Ahorita les voy a platicar, ya van 5 tesis jurisprudenciales, no son 2. Pero los vamos a platicar cómo intervenimos. A ver si le puedes pasar que sí. Primero, tenemos gente que llega, tiene un problema familiar y llega sin haber abierto un juicio ni nada, llega con nosotros a tratar de transformar sus relaciones familiares sin que haya tocado el tribunal propiamente dicho, un juzgado. También hay veces, y eso me da mucho gusto, porque cada vez nos vinculamos mejor con los jueces. En ocasiones, aunque si bien es cierto que la mediación no es obligatoria en ninguna parte de la República Mexicana, sí hay un exhorto y un convencimiento de los señores jueces o juezas de llevarlos, y literalmente me consta que los llevan casi de la mano. Sube la señora jueza o el señor juez, perdón. Gracias, disculpe más bien. Es que tal vez para poder entender el contexto, sí estaríamos interesados en saber a qué se refieren con los conflictos familiares. Si implican, exactamente, si es una cuestión de pensiones, divorcios, o si implican delitos también. No, es que ahí es donde yo digo que no hay que casarnos con la etiqueta de familiar o no familiar. O sea, por ejemplo, alguien que está siendo procesado penalmente o que ya está comprobando una sentencia, le interesa a su familia. Y eso, ahorita que pasamos a la materia de grupos vulnerabilizados, como son los grupos originarios, vemos que mucha gente no sabe qué pasa con su familia. También hay materia propiamente dicha familiar, que uno puede decir, a ver, en la materia familiar puede ser una mediación muy clásica, en donde se acuerdan los puntos litigiosos. O sea, nada más la cuestión de pensión alimenticia, de guarda custodia de los menores, régimen de liquidación. Bueno, aquí varía de estado en estado. Hay estados de la República donde sí se puede arreglar la liquidación de la sociedad conyugal. En mediación hay estados en donde no. Pero uno puede decir, me quedo a nivel de mediación. Pero hay veces que necesitamos hablar con más gente por más tiempo. Entonces son procesos restaurativos, porque a lo mejor no nada más están presentes la mamá
y el papá, o en algunos casos los menores, si es que es prudente que estén, sino que podemos invitar a la suegra, podemos invitar a gente que esté involucrada en la dinámica familiar, que no necesariamente tiene que ver con la adjudicación o con la determinación de derechos y obligaciones. O sea, la suegra no va a dar la pensión ni nada de eso, pero la suegra puede ser un elemento importante en la solución del conflicto. Ahora, en el caso de la violencia familiar, es una cuestión muy debatible, porque en teoría está prohibido. Está prohibido, no en teoría, los tratados internacionales y las leyes en México terminantemente dicen la violencia familiar no es mediable y no puede pasar por un proceso de justicia restaurativa. Yo me pregunto hasta dónde, quién califica la violencia. Es una pregunta que siempre me he hecho. Yo creo que las cosas van caminando solitas. No somos psiquiatras y no nos toca hacer un peritaje si sí hay violencia o no. Una mediadora que seguramente conocen, una mediadora familiar famosa de Argentina, María Suárez, hace una distinción entre casos de violencia o casos de violencia y casos con violencia. Yo no me pongo a pensar, es un ejemplo de libro clásico, es un ejemplo clásico de derecho penal. Llego y veo a mi esposa con otro hombre en mi cama. Y yo no voy a decir, por favor, señor, quítese de ahí, ¿verdad? A lo mejor la golpeo. No lo sé. O al revés, mi mujer me golpea. ¿Es un caso de violencia? Yo exploraría más. O sea, nuestra labor como facilitadores, como mediadores, es ir explorando más. Hay gente que se lleva muy fuerte. O sea, hay gente que se lleva casi a golpes. No estoy haciendo una apología de la violencia, pero es cómo podemos calificar si hay violencia o no hay violencia. Ese es algo les voy a contar un caso. Aprovecho porque fue un ejercicio restaurativo sensacional. No me tocó atestiguarlo en el Estado de México, era cuando trabajaba en la Ciudad de México, de un compañero, que era mediación familiar teóricamente, pero fue un proceso restaurativo interesantísimo. Resulta que un muchacho estaba en una fiesta con su primo hermano. Era la fiesta de uno de los primos. Y uno de los muchachos, el primo, le empieza a coquetear a la novia del otro. Y le coquetea, y le coquetea, y le coquetea, hasta que el otro, que ya estaba muy pasado de copas, rompe una botella y se lo encaja en el ojo. Le vació el ojo al primo y llegaron las familias al centro de mediación. Llegaron las familias, no teníamos estas provisiones de la ley nacional todavía, era muy libre. Yo me acuerdo que este mediador me dijo, oye Víctor, ¿qué hacemos? O sea, le sacó un ojo y le digo, ¿te consta? Eso es lo que me dicen, pero no tiene un ojo, ¿te consta? Pues no. ¿Qué hago? Pues perdón que diga esta expresión, que Dios nos agarre confesados y adelante, vele explorando. Resulta que eran familias tan unidas que lo que no querían, por eso no habían denunciado ante el Ministerio Público, porque decían, no lo queremos en la cárcel, pero esto no se puede quedar así. Fue todo un trabajo restaurativo de este mediador, tuvo que intervenir otro además, porque estaba los primos, los tíos, era muy complejo el manejo de un grupo tan grande. Al final de cuentas, la persona que causó el daño, que le vació la cuenca del ojo, que le quitó el ojo, se comprometió, entre otras cosas, a pagar sus gastos médicos, a pedirle perdón, o sea, ofrecerle una disculpa, decirle, no te quise sacar el ojo, estaba cegado por la rabia que me causaba que quisieras coquetear con mi novia, y por eso no te quise dañar. Pero en un estado de embriaguez y con mucho coraje le saqué el ojo. ¿Qué hubiera pasado? A ver, ese es un caso clásico de violencia familiar, violencia, comisión de un delito. O sea, sacarle un ojo a alguien es una decisión que, de acuerdo con el Código Penal, tarda en sanar más de 15 días. Pues eso es un delito grave. No hay nada que hacer más que la reparación del daño. El caso es que estas personas pudieron seguir viviendo como familia. Y eso es también lo que hacemos actualmente aquí en el Estado de México. No quiero decir que sean todos los casos, pero muchas veces hay casos en los hablando de la violencia, en los que ¿qué hubiera pasado si hubiéramos actuado legalmente?
Para empezar no nos constaba, pero ¿qué hicieron bien esta familia, estas familias de primos hermanos? Es decir, vamos a intentar arreglarlo. Yo nada más les digo, era un mediador joven, entonces muy joven, que yo me acuerdo cuando terminó su trabajo, salió con lágrimas en los ojos y no me dijo nada. Nada más después me abrazó y me dice, Víctor, sí se puede. Sí se puede, que Julián le decía, sí se puede. Se otorgaron el perdón, el muchacho se comprometió a pagar los gastos y las familias siguen unidas. Fue muy duro. ¿Cuál hubiera sido la historia alterna? La historia del litigio. Acaba en prisión. Las familias, las dos se destruyen. Acaba en prisión este muchacho sin ningún lazo familiar y además pagándole a la sociedad. A mí me da mucha risa, perdón que sea un poco bromista con algunas figuras jurídicas, pero cuando dicen que dicen el Ministerio Público se encarga de representar a la sociedad, o en el sistema clásico, cuando se le pone un castigo a alguien, ¿a quién se le está imponiendo? Un castigo a una persona que le tiene que ver la cara a un custodio con quien no tiene nada que ver. O sea, no se cierra el círculo de entender lo que pasó. En cambio, cuando hay un proceso restaurativo, se le ve a la cara a quien se le hizo daño. Y la reparación del daño es a la víctima, no a la entidad etérea que se llama Estado. Eso es una cuestión que para efectos teóricos está muy bien, pero uno no le debe nada al Estado, uno le debe a la víctima. Y bueno, esa es una cuestión de lo que platicábamos respecto de la mediación familiar o de la justicia restaurativa en materia familiar. Aquí hay una sutileza en cuanto a la definición de las dos cosas. Tiene que ver con el número de participantes y la complejidad del caso. Para poder cambiar un poquito la idea de que mediación familiar no es lo mismo que justicia restaurativa familiar. Evidentemente, entre más complejo es un caso, más participantes, se tiene que tener un guión, se tiene que tener más cuidado cómo se pregunta y los efectos pueden ir más allá de lo meramente jurídico, que en muchas ocasiones es lo que se logra con la mediación familiar, aunque también tiene repercusiones restaurativas la mediación en sí misma. Luego también, como les comentaba, esos son los que no llegan por su propio pie. Tenemos a las gentes que llegan por su propio pie y luego dicen, bueno, y sí queremos divorciarnos, sí, pero no somos autoridades, es una cuestión de orden público, tienen que ir con un juez para que decrete el divorcio. Pero lo importante lo arreglan con nosotros, con la ayuda de nosotros, o sea, ellos mismos, con la ayuda de nosotros. La otra, ya les comentaba, es que lleguen es muy bonito porque poco a poco los jueces se han ido convenciendo. Y por ejemplo los de Toluca, los que están ahí donde van a visitar el centro, había una juez que ya la cambiaron de adscripción, pero subía con las partes y les decían, ahí se los encargo. Literalmente nos los dejaban. Y las partes decían, bueno, pues si la juez dice, pues lo vamos a intentar. Y la otra es, en segunda instancia hay una cosa muy interesante que se está generando en el Estado de México, que es la justicia restaurativa en segunda instancia. Yo no pensaría, bueno, en segunda instancia no les da flojera, o a lo mejor no. O sea, las personas están tan desgastadas que lo que quieren es arreglarse. El magistrado, o sea, el juez de segunda instancia en Toluca, y en cualquier estado de la República, tiene más contacto con las partes. Sobre todo ahora que transitamos al sistema oral, ya va a ser más común que tenga contacto el juez. Pero históricamente el magistrado trata más con las partes y dicen cosas que los abogados no dicen. Por ejemplo, ya estoy harto, yo ya quiero poner un fin a esto. El abogado, no digo que todos, pero muchos dicen, no, sigue peleando, nos vamos al amparo y le va a hacer la vida de cuadritos a esta persona y la vas a dejar en la calle o no va a ver a sus hijos, y las historias crueles que siempre vemos, ¿no? En tanto que si tienen ese espacio con los magistrados, que también les van a platicar sobre eso, se puede intentar junto con nosotros, los del centro, hacer encuentros restaurativos para que puedan con el tiempo realmente no nada más solucionar el problema jurídico, sino un problema de relación. Aquí debo ser muy franco, yo creo que la gran diferencia entre la mediación a secas y la justicia restaurativa es la complejidad.
y el número de personas que intervienen y el guión que se lleva, porque no es tan libre como la mediación, en las que cabe la improvisación en el buen sentido de la palabra, ¿eh? O sea, me refiero, no hay script, y aquí sí se tiene que tener un cierto guión, cierto orden para abordarla. Aquí ya llevan 5, en la sala de Toluca ya lleva 5 tesis jurisprudenciales que pueden ser muy útiles. Ya les platicarán los magistrados cómo han trabajado también con nosotros. Luego, aquí viene una parte muy importante, que es la justicia restaurativa en materia indígena. Hay 2 escuelas, hay quienes dicen que decir indígena es una cuestión peyorativa, hay quienes prefieren que les llamemos pueblos originarios. Bueno, sigo la terminología menos abusiva, que es pueblos originarios, en la que hemos trabajado. Hemos trabajado en varias vertientes. No sé si, aparte de esa, creo que hay otra, si le cambias tantito. Ahí está. Bueno, volvemos. Hemos trabajado también la cuestión penal con ellos. Si nos regresamos al anterior, perdóname, Memo, al anterior. Y hemos trabajado con ellos en dos modalidades, como en las demás que hemos platicado, en internamiento y en externamiento. En externamiento hemos hecho algunos ejercicios muy interesantes, en el sentido de que, para empezar, nos hemos reunido con ellos para que expresen qué problemas tienen en su comunidad. Aquí estamos queriendo ser muy cuidadosos, porque sí queremos formar, colaborar o coadyuvar en la formación de centros, como les quieran llamar ellos, de justicia restaurativa, como les quieran llamar ellos, pero de ellos, no nuestro. No sé, yo creo que la historia de América Latina, de Iberoamérica, sí. Quisiera preguntar si frente al tema de la justicia indígena, en la Constitución o en las leyes está consagrado en México el fuero especial para los indígenas. Si se le reconoce la administración de justicia de sus propias autoridades como una forma de solucionar sus conflictos internos. Sí, por supuesto, en el artículo, si no mal recuerdo, es el 4, alguien que me saca de apuro, en cuál es el artículo constitucional. Sí, Desde el primero, ser cuartos de la familia. El primero constitucional, claro que sí. Y aparte, entonces, ¿qué tendría que ver el tratamiento de la justicia, digamos, mayoritaria frente de cara a la administración de justicia de ellos? Yo creo que es un intento de acercamiento ahorita, porque pasan cosas muy curiosas. O sea, lo que no queremos repetir es el integracionismo al estilo occidental, al estilo conquista, de decir vente a la modernidad. Al revés. Gracias al levantamiento zapatista y otros movimientos indígenas, se introdujo en la Constitución ese derecho. Hay un problema que es el orden público, y ahí es donde tenemos algunas situaciones que seguramente Memo nos va a contar. Cuando se estiran ciertos castigos que son degradantes e inhumanos, entonces uno se pone a pensar, ¿y eso lo vamos a permitir o no? Por eso digo que es un acercamiento muy interesante, porque no creo que tengamos la última palabra nadie. Pero hay cosas en las que uno dice, híjole, yo no puedo aguantar que... Había un castigo, no sé si nos quieres platicar, Memo, que todavía prevalece, ya no sabemos si es leyenda urbana o si existe, el del calabozo, ¿no? Sí, bueno, entre el calabozo y el castigo del latiguito. Hay una comunidad, la comunidad de los tlahuicas, cuando alguien se portaba mal o alguien pierde en la relación, el jefe supremo se lo llevaba a la iglesia, y para controlar esa situación le daban latigazos. ¿Sí? Y eso era muy de su estilo, sus costumbres. Y cuando él se arrepentía, entonces lo dejaban libre y pasaba a la comunidad. Ahora, perfecto, es que en el caso nuestro, desde luego tenemos también reconocido en la Constitución la autonomía de las autoridades indígenas para, digamos, determinar, impartir justicia al interior de la comunidad, siempre y cuando se den algunos requisitos, como que el delito se haya cometido dentro de la comunidad, como que las personas implicadas sean miembros de la comunidad, y desde luego está, digamos, la limitante de que no se traten de castigos crueles, inhumanos o degradantes. Pero la Corte Constitucional nuestra se ha pronunciado al respecto, que eso que para nosotros pudiera ser degradante, como los azotes, allá se llama el fuete, el cepo, eso no sería, digamos, calificado de esa manera
porque estos castigos corresponden a su propia cosmovisión. Es decir, la manera que ellos tienen de interpretar el mundo no les da para que nosotros, como una cultura mayoritaria, califiquemos de degradante las penas a las que ellos someten a sus propios miembros de la comunidad, porque ahí es donde radica el respeto por la cultura y el reconocer el Estado, en el caso nuestro colombiano, como un Estado multicultural y pluriétnico. No, yo estoy totalmente de acuerdo con usted y además me parece interesantísimo lo que dijo su corte, porque la nuestra ha defendido otro tipo de cosas, por ejemplo, derechos electorales. Y hay toda una discusión, y fue favorable, de decir, las comunidades indígenas no tienen que apegarse a lo que diga el Instituto Nacional Electoral. Ellos pueden elegir como quieran. Ahí se trastoca el orden público por una manera no tan fuerte. Yo me pongo a pensar, no sé si se dé el caso, no creo que se dé el caso, pero sí casos que rayan, voy a exagerar, adrede. La ablación del clítoris en la sociedad musulmana, a mí me parece aberrante. Y hablando con mujeres musulmanas, dicen, es mi forma de adaptarme a mi sociedad. Y aparte la ley, siempre me ha acusado Sharia, o no sé cómo se pronuncia, la ley musulmana me exige que haga eso. Y cualquier hombre me va a rechazar si no me cortan el clítoris. Cualquier occidental que oiga eso, dice, eso es una aberración, ese es un crimen. Quitarle el clítoris a una mujer es un delito, es una lesión brutal y es una degradación. Pregúntenle a una musulmana. Aquí es donde yo creo que vamos a tener muchos problemas y mucho aprendizaje con los grupos originarios, porque ¿qué tal que ya no es el fuetecito, cómo se llama, el latiguito? A lo mejor es el encierro en solitario. Y ahí sí me cuesta trabajo entender, pero nuestra labor es entender, no decir quién tiene la razón. Sí, Vuelvo a... me llama la atención, precisamente en un tema tan interesante como este que estamos tratando, de la justicia restaurativa, que incluyamos el tratamiento penal que tienen los indígenas para sus propios pueblos, porque eso implicaría que nosotros estamos dándole un tratamiento, digamos, de subcultura, por el simple hecho de que es una minoría, digamos, frente a las leyes mayoritarias. Porque si bien es cierto, yo participo profundamente y estoy encantado de escucharlos, el tema de la justicia restaurativa me parece que criminológicamente tiene todo un asidero y todo un fundamento en el tratamiento o en la solución alternativa de los conflictos sociales y sobre todo frente a la decadencia y a eso que nos han mostrado en la charla anterior de la aceptación del conglomerado social de la administración de justicia en la que nosotros participamos. Desde luego que para estos conceptos culturales me parece supremamente válido el tema, pero incluir la justicia restaurativa dentro del tema indígena me parece que es un poco violentar la administración de justicia que nuestros pueblos indígenas o aborígenes tienen y que tienen construidos de manera ancestral. Sí, no, yo creo que al revés, a lo mejor me expresé mal. Yo creo que va a ser un aprendizaje mutuo. Nos han acercado, ya nos dijeron, no nos utilicen políticamente, no queremos más de lo mismo, lo que siempre hace el gobierno. Lo que queremos es acercarnos para ver qué aprendemos de ellos y si podemos ser de utilidad. Lejos de imponer un modelo, al revés, y lo platicábamos con Memo, con Mario, con varios de los compañeros, es decir, y lo platicamos con un profesor de la Autónoma del Estado de México, con el doctor Sandoval Forero, que sí es colombiano, ¿verdad? Sí, bueno, sí. Que decía, la justicia indígena, decía, es caso por caso. Entonces, o sea, no hay esta concepción tan occidental de que el derecho es general. Las normas políticas son generales. En la mediación y en la justicia restaurativa siempre es caso por caso. Digo, también en el derecho, pues, pero no se puede aplicar una norma general. Y decía, si quieren volver a repetir, no nos dijo así, pero no repitan el error de las comisiones de derechos humanos, de irles a decir qué deben de hacer. O sea, debe haber algo razonablemente humano. Eso de razonablemente humano nos va a llevar a platicar. Y ellos harán lo que quieran. O sea, el error, no hay que cometer el error de sentirse conquistador otra vez.
O sea, estamos repitiendo el colonialismo del que fuimos víctimas, pero ahora con los que menos pueden porque están aislados culturalmente de la mayoría. Y yo creo que sería un abuso que ya la historia nos enseñó a no cometer otra vez. Hay otro problema al que nos vamos a encontrar y usted lo tocó muy, muy acertadamente, es el problema de la identidad. ¿Quién soy yo? Yo soy Mazahua. Hay gente, y nos lo han dicho, que dicen, hay gente que ya no quiere asumirse como Mazahua o como Tomí o como Náhuatl, porque eso me aísla de la modernidad. O sea, es un problema complejísimo. O sea, yo creo que es uno de los grandes retos que tiene el Estado de México, independientemente de las demás materias. Es decir, ¿quién soy yo? A ver, no sé si, perdón que me salga del tema, pero tiene que ver. ¿Quién vio La chica danesa? ¿Era mujer o no era mujer? ¿Era qué? ¿Era mujer o no era mujer? Era mujer internamente. Yo creo que era mujer. Estaba preso en el cuerpo de un hombre. Y no era homosexual, era mujer. Era mujer. Ahora, ¿qué tal si yo llego ahorita y digo que yo soy Otomi? O sea, nada más porque lo digo yo, pertenezco. O sea, son preguntas, no respuestas. Es decir, muchas de las personas nos han dicho, es cómo me siento yo. Nos pasó en Ixtlahuaca, cuando fuimos a hablar con gente que estaba presa, eran mayoritariamente mazahuas, que decían, yo ya no me quiero sentir Mazahua, me va peor. Entonces también la identidad tiene que ver, a mí me da, digo, no cometamos el error del pasado, cuando decían, yo hubiera caído en la condición de saltapatrás o de mestizo, o como no sé qué cosa. Es una aberración el racismo. ¿Hasta dónde uno es europeo y hasta dónde uno es indígena? Es una tontería preguntarse eso, es ¿cómo me siento yo? ¿Cómo me identifico? En el caso de la chica danesa, bueno, se me salió el lapsus lingüe. Ella era mujer, en un cuerpo de hombre. Pero ¿hasta qué punto puedo decir, bueno, pues es que yo soy especial? Pues nada más porque me siento. Porque antes decían es la lengua, no, es cómo me identifico yo a mí mismo. Yo me acuerdo mucho, y esto nos vamos a enfrentar a este tipo de problemas en materia de pueblos originarios, como cuando hubo el primer caso de cambio sexo genérico en la Ciudad de México, que decían, yo me acuerdo que oía a varios magistrados que decían, con un hombre que se volvió mujer, que era cantante, ¿no? ¿O qué era? ¿Actor? Bueno, actriz, se volvió actriz. Y decían, ¿qué tratamiento le damos? Y yo me acuerdo que muchos magistrados estaban enfrascados en una discusión de derecho civil. Y yo me acuerdo que alguien dijo, no, esto está más arriba, es de derechos humanos. Entonces, ese señor que se operó, se convirtió en mujer. Es algo con lo que no estamos acostumbrados a lidiar en el derecho, pues. Pero con los grupos originarios lo vamos a tener que aprender a hacer. Y yo creo que podemos hacer mucho aprendiendo de ellos, y no tanto que aprendan de nosotros, más bien como que vamos a ponernos a su servicio. Hay cosas ancestrales que nos pueden servir más a nosotros que a ellos. Y a ellos les funciona. Sí, sí. Yo quería hablar un poquito de la experiencia nuestra en Costa Rica. Nosotros no tenemos ese sistema de la Constitución, de ese reconocimiento. Pero sin embargo, hemos sido como muy respetuosos de las prácticas en los pueblos indígenas han resuelto algunos de sus conflictos. Inclusive hay referentes de prácticas restaurativas que se están realizando que se han tomado de la forma en que nuestros indígenas solucionaban los conflictos. Sin embargo, precisamente ahora que estamos llevando una causa con el tema de usurpación, delito de usurpación, el tema de recuperación de tierras, ha sido un proceso muy, muy interesante porque es en territorios indígenas, ¿verdad?, que reclaman dos cosas: una de personas no indígenas que se han metido en su territorio y en algunos otros casos también de indígenas que no son de la etnia del pueblo donde está el territorio que reclaman o han estado usurpando estos terrenos y que en ese sentido la comunidad no lo reconoce como indígena de la comunidad. Y partiendo precisamente un concepto muy, muy interesante que surge de ellos, porque ellos ven la propiedad de manera colectiva, no de manera individual. Entonces,
Obviamente, cuando empezamos a trabajar la parte penal en nuestro código, plantea uno de los principios fundamentales, rectores del código procesal nuestro, es la solución del conflicto. Bueno, yo estoy hablando de este tema y yo soy fiscal de Herrera, ¿verdad? Y entonces, cuando tenemos que tocar este tema, porque me ha tocado trabajarlo, pues estamos viendo opciones, y precisamente una de las soluciones más fuertes que nos está presentando ahora que estamos en la etapa ya finalizando uno de los procesos más grandes, porque son muchos imputados, justicia restaurativa se está presentando como una posibilidad de llegar precisamente a esa solución, precisamente porque el delito lo permite, por el tipo de situación de conflicto que se está mediando, pero respetando obviamente la cosmovisión, ¿verdad?, de ese pueblo. Inclusive hay consulta que a ellos se les hace sobre esas personas que no son del pueblo, o no son indígenas, pero no son indígenas de la EñA, o el grupo este. Y fundamentalmente también con los peritajes culturales, un poco para ver cuál es el marco de realidad y cuál es ese concepto de tierra que ellos manejan. Entonces, en ese proceso nos ha permitido poder empezar a plantearnos la posible solución, y va a ser en el contexto de justicia restaurativa que pareciera se marca la mejor forma de dar solución a ese conflicto. Pero eso totalmente de acuerdo con usted, señor fiscal, porque además de eso se trata, de entendernos. Como dije al principio de la charla, el derecho busca quién tiene la razón. Nosotros buscamos, bueno, a través de la justicia restaurativa, que es otra filosofía de justicia, es cómo nos entendemos. Entonces, yo creo que por ahí va mucho de lo que va a avanzar. Sí va a ser muy contextual, siempre va a ser contextual. El derecho pretende ser general, por eso, perdón lo que voy a decir, el derecho en sí mismo es muy malo para resolver conflictos. Es muy bueno para ordenar a la sociedad, para resolver, no sirve, perdón que lo diga así, y me escudo en mi profesor Luis Miguel Díaz, gran mediador, y que escribió un estupendo artículo que lo pueden encontrar en mediate.com, se llama Wittgenstein, como el filósofo austriaco, y mediación, y explica por qué no sirve el derecho para resolver problemas. ¿Cómo se llama ese? Wittgenstein, se escribe Wittgenstein. No, mi amigo no, Luis Miguel Díaz. No, ojalá hubiera conocido a Wittgenstein. El límite Mi mundo es el límite de mi lenguaje. Es el límite de mi conocimiento. Sí. Interesantísimo. Y él, el profesor del tratado lógico, que yo llegué a la mitad, lo dejé porque no pude. Pero yo dije, es así de chiquito. Bueno, el artículo se llama Wittgenstein y mediación. Y dice cómo pone un ejemplo, y si no les consigo otro del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que se llama La incapacidad del derecho de resolver problemas complejos. Y pone el caso de Serbia y Herzegovina contra Montenegro, de Serbia, no, de Montenegro. Sí. Ese caso de 2007 de la Corte Internacional de Justicia, en que la verdad es una vergüenza cómo resuelve la Corte. Claro, le preguntan que si había habido genocidio y dice, pues no. Y dice, me acepta, pero sí hubo una matanza. Esa es la sanción que le voy a imponer. No, porque le preguntó, ¿fue Serbia contra quién? Contra Bosnia, contra Serbia. ¿Los serbios cometieron genocidio? No. Hicieron el crimen de lesa humanidad, pero como las cortes solamente pueden responder lo que les demanden las partes, pues contestaron no. Es un galimatías, esas resoluciones como a poner en un marco de lo que no se debe hacer, o de por qué no sirve el derecho para problemas complejos. Bueno, volviendo a nuestro tema, ya me están apurando porque ya también tenemos que irnos a comer, creo. Tal vez lo que habría que añadir a esta exposición es el proceso de transculturización. La vez pasada, con el ponente anterior, se estaba hablando de una población de 17 millones de habitantes. Y con esa población de 17 millones de habitantes, 3 millones son indígenas. Pero entonces ya el proceso de transculturización entre unos y otros es muy grande, porque están siendo absorbidos por la urbanidad. Entonces la conservación de las culturas
es más complicada en ese sentido. Y eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Sí, de hecho nos decía un profesor, un intérprete, decía, ya no quieren hablar mazahua, quieren hablar inglés porque se quieren ir a Estados Unidos. Entonces, bueno, es todo un tema interesantísimo, nada más si le seguimos para continuar. ¿Quiénes nos han ayudado? Nos hemos vinculado con la Facultad de Antropología de la Universidad Estatal del Estado de México, con el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de Pueblos Indígenas, con la Universidad Intercultural del Estado de México, al cual a ese lugar, a la universidad, vamos a ir el miércoles. Es interesantísimo, nada más les pongo un ejemplo. Se hablan que cada salón tiene un nombre en mazahua, en otomí, en náhuatl, en fin, en las 5 o 6 lenguas que se hablan aquí. Y además nos platicaba el rector que hubo una experiencia muy rara cuando tradujeron la ley, nuestra ley de mediación y de justicia restaurativa, porque el concepto de derecho no existe. Imagínense si en La Haya se pelean porque si es derecho de guarda, droit de garde, o es rights of custody, por ejemplo, que no es lo mismo, no son isoparamétricos, no quiere decir lo mismo en Francia que en Estados Unidos o en Inglaterra, el derecho de custodia o el derecho de guarda. Si en eso, en dos civilizaciones occidentales, con dos idiomas donde sí existe el concepto de derecho a la occidental, hay problemas, imagínense donde no existe un concepto de derecho. ¿Qué nos decía? Que es derecho, lo entienden como no te desvíes del camino, pero como conjunto de normas jurídicas no existe. ¿Cómo trabajaron esa ley? Nos van a platicar. Además, me adelanto, va a ser una visita muy bonita, nos van a dar una bienvenida a Mazahua, nos van a hacer una ceremonia en náhuatl de los 4 puntos cardinales, de los 4 vientos, de las 4 direcciones, y después nos van a decir la complejidad que tuvo traducir algo cuando en la cosmovisión de un grupo no existe el concepto de derecho. Es de lo más interesante. Y bueno, hemos ido a reclusorios también a leer la ley y hemos tratado de ver las injusticias propias de un sistema muy desigual. Para empezar, la ignorancia, no saben ni qué los acusan. Otros no entendieron su juicio. Entonces digo, tenemos muchísimo que hacer por ahí. Ahí estamos en Ixtlahuaca, si mal no recuerdo. Ese es Ixtlahuaca, ¿verdad? Luego, no sé, en el de mujeres yo no estuve. ¿Quién fue al de mujeres? Tú también, pero también fuimos al Oro y a otros reclusorios donde la gente se encuentra muy desamparada, desgraciadamente. Estas fueron reuniones, ahí estamos con el rector de la Universidad Intercultural, ahí estamos en Atlacomulco, si no mal recuerdo, en la sesión con grupos, con pueblos originarios, se les leyó la ley y de todos modos vemos que hay muchas cosas que sobre todo esto de la transculturalización, hay que tener cuidado, pero hay que acercarse sin atropellar. Hasta dónde uno es pueblo originario, hasta dónde no lo sé. Hay que platicarlo. Entonces nos autodefinimos si platicamos. Bueno, tenemos una última parte que no es precisamente, hemos trabajado algo en penitenciario, no hemos entrado de lleno, pero hay una parte importante que yo creo y estoy convencido, y alguna vez comentando con Claudia me lo comentó, que en la visita que hicieron mis compañeros a Costa Rica, la vinculación es muy importante, tengo entendido. Y parte de esa vinculación es vincularnos con otras áreas del tribunal. Y lo mercantil, que ya lo decía el magistrado Soy, sí tiene que ver. Si yo tengo negocios con una persona durante mucho tiempo y de repente nuestra asociación comercial, o sea, nuestra sociedad comercial, llega a un final o llega a un conflicto muy fuerte. Yo oí una persona, que cuando disolvió su empresa, le dijo al presidente, a un magistrado de otro estado, le dijo: ¿sabes qué? Esta disolución de mi empresa me dolió más que mi divorcio. Yo me quedé, ¿cómo que le dolió más que su divorcio? Sí, fueron 30 años de trabajo con estas personas y acabamos muy mal. Entonces, bueno, tenemos aquí una cuestión que hay que destacarla. Nos reconoció el Banco Mundial con la mención del Doing Business in Mexico como un muy buen lugar para hacer negocios. No sé, creo que hasta sale el anterior gobernador. Ahí están
gente viendo asuntos mercantiles con Claudia. Aquí está el anterior gobernador cuando dice: felicidades, Estado de México, es un buen lugar para invertir. Nos van a decir, ¿y qué tiene que ver con todo lo que estamos haciendo? Es que lo restaurativo está en cualquier cosa que hagamos. Si vemos, no es lo mismo que me pagues, pongo un ejemplo exagerado, no es lo mismo que yo le reclame a una tienda de autoservicios que me regrese la plancha y yo no lo quiero volver a ver. Pero si ha sido mi proveedor por 20 años y hemos hecho negocios, sí me va a importar. Entonces yo creo que es lo último que se va a ver. No dejo de mencionar algunos otros puntos que es importante que señale. Es lo que hacemos hasta ahorita en materia restaurativa. Ya dije, penal para adultos, juvenil o para adolescentes, familiar, no indígena, grupos originarios y algo que hacemos en el Doing Business. Pero también hay otras cosas que no tienen que ver con la vinculación dentro de casa, que es muy importante, que a veces como que cada quien jala para su lado, ¿no? Y lo vamos a ver viendo lo que se señalaba lo que señaló el presidente en la mañana, que en Costa Rica aprendió la Escuela Judicial a hacer un modelo de competencias, cómo se maneja. También van a visitar la Escuela Judicial mañana, tengo entendido, para ver qué programas tienen. Vamos a ver lo que hace nuestra escuela interna, que la maneja la licenciada Mendoza. Y también vamos a ver cómo nos vinculamos con otras áreas del tribunal, que es importante. No más con la escuela judicial. Por ejemplo, un caso muy, muy relevante, y también aprendí otra cosa que me pasaron mis compañeros, que hay prácticas totalmente restaurativas y parcialmente restaurativas. Y yo creo que hay un programa que también lo mencionó el presidente hoy, que es el Yo por la Justicia. Es llegar a las escuelas y platicarles, ya no sé si es una clase de civismo o es que vivan qué es la justicia, pero también va gente del centro, va gente de nuestro equipo, vamos nosotros, y en un momento dado los niños empiezan a entender qué quiere decir restaurar un daño, reparar un daño. Y eso es importante, también lo van a ver. También van a ver, eso ya es vinculación fuera de la institución, con los mediadores municipales, qué experiencia han tenido. Nos toca por ley entrenarlos, y también a la Fiscalía General del Estado, que tiene su intervención por Ministerio de Ley en una parte del tramo penal, del procedimiento penal. Ese es más o menos el panorama general que vamos a ver. Disculpen que haya que ya tengan que cortar, me hubiera gustado explayarme más en otros puntos, pero si no, se llena el comedor y ya nos dan de comer. Muchas gracias.